Bienvenidos a un nuevo video. En este vamos a estar desarrollando el práctico del módulo 3 en el que trabajamos sobre análisis bivariado. Vamos a trabajar básicamente con tres medidas: covarianza, correlación y regresión lineal simple. Vamos a ver también cómo realizar un gráfico de dispersión. Los datos que vamos a utilizar son unos datos que realmente están muy difundidos en el mundo de la ciencia de datos. Son unos datos que corresponden a ese libro que está ahí en la imagen, An Introduction to Statistical Learning. Decidí utilizar esos datos porque son fáciles de acceder, es fácil acceder y cargar los mismos a nuestro script. Y además, en el capítulo 2 de ese libro, cuyo link lo van a encontrar en la descripción del video, hay un desarrollo mucho más amplio de por qué la regresión es importante en términos de aprendizaje estadístico. Así que, pues bienvenidos, espero que les guste. Entonces, como siempre vamos con los pasos previos, lo primero es limpiar el ambiente de trabajo. Con este comando eliminamos todos los objetos que en este momento están en nuestro ambiente de trabajo y que no los queremos para iniciar este análisis. rmlist igual ls, listo, se va todo. Lo siguiente es modificar el directorio de trabajo. Con el comando getwd podemos verificar cuál es el directorio de trabajo en este momento. Ahí nos sale la ruta que está en este momento, que yo lo había modificado previamente con este comando de setwd. Lo único que tienen que asegurarse es de que modifiquen estos slash, los cuales inicialmente cuando ustedes copian la ruta de su computador vienen así. Y hay que asegurarse de que salgan así. Bien, vamos a cargar la base de datos. Tenemos dos alternativas. Una es descargar el archivo .csv que contiene la información, o la otra es utilizar un paquete que nos permite ya obtener esa base de manera remota. Entonces, si la tengo descargada, sería el siguiente comando, base, le voy a poner ese nombre y vamos a poner read.csv. En el argumento file específico, en este caso, el archivo que es advertising.csv. Entonces ejecuto eso y ya podemos ver en nuestro ambiente de trabajo que ahí aparece la base, tiene 200 observaciones y 5 variables. La otra alternativa, como les decía, es utilizar un comando que ya la carga sin necesidad de que ustedes descarguen la base de datos. Ese comando es el siguiente. Tienen que instalar el paquete glm toolbox, ¿sí? Lo que voy a hacer es activar ese paquete en este momento, library glm toolbox. Ahí lo activé. Y directamente uno simplemente pone el comando data, abre un paréntesis y tenemos que buscar advertising. Ejecutando este comando, control enter, ahí ya vemos que tenemos otra base cargada en nuestro directorio de trabajo que tiene las mismas características, tiene una variable menos, pero contiene las 4 que necesitamos, que es el gasto, avisos de periódico, en avisos de televisión y en avisos de radio y el de las ventas. Entonces listo, por este lado ya los pasos previos culminados. Antes de resolver el punto 1, lo que voy a hacer es hacer una ligera exploración de la base de datos. Entonces voy a activar el tidyverse porque pues me siento cómodo utilizando este paquete. Ahí lo activamos. Y lo que voy a hacer es, bueno, este es un comando que siempre sirve para hacer una pequeña exploración de la estructura de los datos. Tiene un profesor que decía, es importante ver los datos con los ojos. Y esto más o menos me permite ver los datos con los ojos. Dense en cuenta que en el caso de los que cargaron la base de datos con el archivo .csv, esta columna X es simplemente una columna que indiza, o sea, cuenta cada una de las observaciones, ¿sí? Dense en cuenta que es una sucesión de números desde el 1 hasta el 200. Tenemos la variable TV, que es el gasto en televisión, la variable radio, que es el gasto en radio, y la variable newspaper, que es el gasto en periódico. La variable sales, que es el gasto en, perdón, las ventas obtenidas. Y listo, o sea, ahí ya tenemos como, vemos que los datos están bien en principio. Otra cosa que podemos hacer es obtener un summary de la base, ¿sí? Entonces summary base, y de esa manera tenemos un resumen estadístico de cada una de las variables. Ahí vemos las medias, los promedios, el mínimo, máximo y los cuartiles. Entonces, bueno, listo, ya tenemos como una pequeña noción de qué es lo que nos vamos a encontrar. Vamos ahora sí con el punto 1. Entonces, en el punto 1 nos piden obtener la matriz de covarianzas y de correlaciones de las 4 variables. Resulta de particular interés conocer la correlación del gasto en publicidad de cada uno de los medios de comunicación con las ventas. Nos preguntan si son todos significativos y cuál presenta una asociación lineal más fuerte. Entonces, para obtener una matriz de covarianzas o de correlaciones, los comandos son bastante sencillos. Tengo que utilizar simplemente el comando cop en el caso de la covarianza y el comando cor en el caso de la correlación. Si yo a estos comandos les pongo el nombre de las variables de esta forma, por ejemplo, base pesos TV con base pesos sales de ventas, yo lo que obtengo es la estimación de la covarianza puntual, ¿sí?
Sin embargo, lo que me piden es la matriz de covarianzas. Entonces, cuando yo quiero obtener eso, no tengo que pasar las variables, así como las estoy pasando ahora, sino que tengo que pasar la base de datos que contiene las variables de cuya relación yo quiero obtener las covarianzas. En este caso lo puedo hacer así, por ejemplo, base, conecto con select, y en este caso, dense en cuenta que base, la que cargamos con CSV, tiene una variable x que no queremos. Entonces simplemente le digo que esa variable no la quiero, esa x aparece en mayúscula, y al ejecutar esto, ¿ven? Ahí tenemos la matriz de varianzas y covarianzas de las 4 variables. Vemos que todos los valores son positivos y eso es lo que me interesa analizar de la covarianza. Me interesa el signo. No puedo decir, en este caso, por ejemplo, donde tengo que Sales con TV tiene una covarianza de 350.39, mientras que Radio con Sales tiene una covarianza de 44.6. No puedo decir que la relación entre TV y ventas es más fuerte que la relación entre radio y ventas, porque las covarianzas están influenciadas por las unidades de medida de las variables. Entonces, si yo no estoy seguro que estas unidades de medida son las mismas, como se mide Sales y como se mide TV, entonces yo acá no puedo sacar ninguna conclusión respecto a si la relación es más fuerte o más débil. Lo mismo para la correlación. Entonces, para la correlación el comando es idéntico, base, control shift M, voy a pasar el select de -x y obtengo la matriz de correlaciones. Acá sí no solo vemos el sentido de la relación, es decir, no solo vemos si la relación es positiva o negativa, sino que también vemos qué tan fuerte es esa relación desde el punto de vista lineal. Y acá efectivamente este valor de 0.78 de TV con Sales es el más alto de los distintos medios de comunicación en los que se gastan publicidad con las ventas, porque lo estamos comparando con un 0.57 de radio y con un 0.22 de newspaper. Entonces, a partir de este análisis yo sí puedo decir que la relación más fuerte es la de TV con Sales. Ahora, nos preguntan por la significatividad de las correlaciones. Si bien estos valores son fuertes y en principio ya nos permitirían concluir que esa correlación efectivamente es significativa, hay un comando que nos puede ayudar que es el core.test, el cual se encarga de hacer el test de correlación y hace la prueba de hipótesis correspondiente para verificar si efectivamente esta correlación es distinta de cero. Lo único que tenemos que pasarle es, en este caso sí, las variables. Entonces base pesos TV, base pesos Sales y obtengo el resultado, que acá está el resultado. Me sale la estimación puntual acá abajo y me salen los intervalos de confianza al 95%. Entonces hace una prueba de hipótesis al 95% de confianza por defecto. De los intervalos de confianza yo puedo concluir que rechazo la hipótesis nula porque ambos tienen valores positivos. Si ambos tienen valores positivos quiere decir que no contienen el cero, por lo tanto son distintos de cero. En este caso pues la correlación entre el gasto en publicidad en televisión y las ventas es positivo. Además tengo acá en la esquina superior derecha el p-value. Este p-value yo lo comparo con el nivel de significancia. Si hice una prueba de hipótesis al 95% de confianza, el nivel de significancia es del 0.05 o del 5%. Y dado que este valor es menor a ese 0.05, entonces puedo también rechazar la hipótesis nula por el criterio del p-valor. Estos criterios tienen que siempre coincidir, obviamente, es decir, si rechazo la hipótesis nula a partir de los intervalos de confianza, tengo que también rechazar la hipótesis nula a partir del p-valor. Tenemos también el valor crítico acá, cuya interpretación es un poco más compleja porque tenemos que estar muy pendientes de cuál es la hipótesis nula y alternativa planteada, pero como regla general, cuando la hipótesis nula es una hipótesis de igualdad y por lo tanto la hipótesis alternativa es una hipótesis de desigualdad, valores de t superiores a 2 con un nivel de confianza del 95% me permiten concluir que también rechazo la hipótesis nula porque me ubicaría en una zona de rechazo dentro de la distribución. En este caso pues tenemos un valor de 17 bastante alto, entonces por ese criterio también estaríamos rechazando la hipótesis nula. Acá pues ya verificamos si todos son significativos aplicando el mismo core.test para los otros. ¿Sí? Vamos a copiar esto y vamos a cambiar base TV por radio. Acá también nos da lo mismo, un p-valor menor al 0.05, entonces podemos también concluir que efectivamente es también significativa esta correlación. Y por último, newspaper, respecto a ventas. Y acá, si bien se ajusta bastante el p-valor, es decir, ya no es tan pequeñita, la probabilidad de que se cumpla la hipótesis nula dada la estimación puntual que tenemos, pues nos sigue permitiendo concluir que la correlación es significativa. Bueno, entonces terminamos con el punto 1. La asociación más fuerte es la de TV con Sales. Una manera alternativa de obtener esto que ya obtuvimos, es decir, esta verificación que hicimos una por una, es con la librería ggali. Dentro de ggali tenemos un comando que se llama ggpairs.
Este comando hace un gráfico bastante útil desde el punto de vista descriptivo. Simplemente tenemos que decirle qué datos queremos utilizar. En este caso, como ya hicimos antes, simplemente no voy a tener en cuenta la primera columna. Al ejecutar esto, este es el resultado que obtenemos, donde lo que vemos es los gráficos de dispersión para las distintas combinaciones de variables, ¿sí? En este caso tenemos 3 y 3, 6 gráficos de dispersión. Las distribuciones de cada una de las variables, vemos que parece ser solo la variable de ventas la que tiende a tener un comportamiento más acampanado como distribución normal. Y arriba tenemos los coeficientes de correlación. En el cuadrante superior derecho tenemos los coeficientes de correlación, donde los asteriscos hacen referencia al nivel de significatividad de la correlación. En este caso, si nos fijamos en la última columna, pues ya tenemos los coeficientes de correlación de las ventas con la televisión, con el radio y con newspapers. En todos los casos vemos asteriscos, por lo tanto, todos los casos son significativos al menos al 95% de confianza. Entonces, este comando es bastante simple y muy útil para hacer este tipo de análisis descriptivos, así que es muy recomendable. Bueno, dentro de los análisis bivariados, además de la covariancia y de la correlación, algo que uno suele utilizar es la regresión lineal simple. En este punto 2 nos piden justamente eso. Calcula una regresión simple utilizando como variable independiente alguna de las variables de gasto y como variable dependiente el valor de las ventas. Entonces, nos piden algo muy sencillo, que es calcular una regresión lineal simple, en este caso una sola variable. Vamos a ponerle de nombre rec al objeto que va a contener esa regresión. El comando para obtener una regresión es lm. Y la especificación puede ser de dos formas. Entonces, en este caso voy a especificar una fórmula en donde especifico lo siguiente. Primero, la variable dependiente, en este caso sales, con esta virguilla o virulilla que la obtienen en el teclado de la siguiente forma. Con este Alt-GR y la tecla más obtienen esa virguilla. Una vez ponemos la virguilla, ponemos la variable independiente, en este caso tv, coma. Y lo otro que tenemos que especificar es los datos que contienen esas variables. Entonces en data vamos a poner simplemente base. Ejecutamos ese comando, control enter. Y al hacer el summary de base, podemos ver, perdón, el summary de rec, vemos los resultados de la regresión. Control enter, ahí tenemos los resultados de la regresión. ¿Qué resulta relevante acá? Bueno, pues sobre todo la significatividad de la variable tv en la regresión. Si bien acá, pues obviamente muchos dirán, bueno, faltan controles para poder establecer un canal causal y demás cosas. Esto es obviamente descriptivo. Entonces simplemente puedo ver que a través de la regresión lineal existe una asociación positiva entre el gasto en televisión, en publicidad, y las ventas. Cada incremento del gasto en televisión incrementa en 0.04 dólares o la unidad de medida en que esté medida sales, las ventas. Eso es lo que puedo concluir de acá. Quizá les resulte interesante leer el R cuadrado, que en este caso es del 0.61. Quiere decir que aproximadamente el 61% de la varianza de la variable dependiente está siendo explicada por nuestro modelo, que en este caso tiene solamente una variable. Entonces podemos afirmar que el 61% de la varianza de la variable dependiente lo explica el gasto en publicidad en televisión. Bien, vamos con el punto 3, el cual nos pide que hagamos un gráfico de dispersión con la recta de regresión utilizando las variables que utilizamos en el punto 2. En este caso, televisión y ventas. Así como pues, los análisis bivariados tienen un análisis estrictamente analítico a partir de los valores que estamos obteniendo, estos estimadores, también tiene un correlato gráfico, es decir, podemos verificar si existe una relación entre las variables a partir de un análisis visual. Entonces, en este caso vamos a utilizar los comandos del ggplot para realizar este análisis visual. Entonces, parto de una base de datos, me conecto con ggplot y lo primero que especifico acá es, dentro del mapping, un AES que viene de Aesthetics, y lo primero que tengo que definir ahí es los ejes. Entonces, en este caso voy a poner en el eje X TV y en el eje Y voy a poner Sales. Si corremos solamente estos dos comandos, vamos a ver simplemente una grilla gris que contiene al menos la información de los ejes. Si ustedes ven, el eje X tiene TV y el eje Y tiene Sales. Lo que tenemos que añadir ahora es una nueva capa en donde justamente podamos ver el diagrama de puntos. O sea, tenemos que pedirle que ponga los puntos. Eso lo hacemos a partir de un geom que se conoce que es geomPoint. ¿Sí? Control Enter y ahí vemos justamente el diagrama de puntos de la relación entre el gasto en televisión y las ventas. Desde el punto de vista de la teoría econométrica, se observa justamente pues una relación lineal. Ahorita que hagamos la recta de regresión eso va a ser más evidente.
Sin embargo, pues en términos un poco más avanzados de lo que serían los supuestos de la regresión lineal, sí tenemos un serio problema de heterocedasticidad, es decir, la varianza no es constante a lo largo de toda la estimación. Acá vemos que hay mayor varianza que valores menores del gasto en ventas. Esto no lo vamos a abordar el día de hoy, pero pues es un apunte que puede resultar interesante para algunos. Para ajustar la recta de regresión tenemos dos opciones. La primera es GeoNSmooth. Y dentro de GeoNSmooth tenemos que especificar en el método que utilice el lineal model. Haciendo esto, automáticamente vemos la recta de regresión. ¿Sí? Ahí vemos la recta de regresión, la cual es una recta pues, que cumple bastante bien los supuestos, salvo este último que mencioné de heterocedasticidad, porque vemos como cierta distribución aleatoria de los puntos en torno a la recta. Lo que vemos en grisecito por afuera de la recta suele ser el error estándar. Eso lo podemos no querer en nuestra recta de regresión y lo podemos quitar con el comando SE de standard error y le decimos false, F de false, control enter, y ahí ya tenemos solo nuestra recta de regresión. Bueno, esa es una forma. La otra forma es hasta el geoPoint todo igual, solo que lo que vamos a especificar es otro geom, o sea, otra forma, otro tipo de arte que es geom aveline, que viene justamente de la ecuación de la recta, de la ecuación de la recta, donde tenemos que definir un intercepto, que en este caso el intercepto lo tenemos almacenado en el objeto rec. Entonces en rec buscamos nuestros coeficientes y este rec coeficientes me muestra ambos coeficientes, el intercepto y la pendiente. Entonces acá lo que le pido es que ponga el primero, que es el intercepto, y para especificar la pendiente es con el comando slope. Vamos a decirle rec pesos coeficientes y entre corchetes el número 2. Y de esta manera vamos a obtener exactamente la misma recta, solo que pues la visualización es distinta, ¿no? Bueno, son las dos maneras de obtener eso que nos pide el punto, que es el diagrama de dispersión junto con la recta de regresión. Bueno, con esto ya tendríamos finalizado el práctico de esta semana. Lo que podríamos hacer es hacer este gráfico un poco más informativo, entonces al menos vamos a agregar títulos. En este caso vamos a poner labs con title. Agrego el título, en este caso voy a poner relación entre gasto en publicidad en TV y ventas. Al ejecutar esto, pues vamos a ver que aparece un título en nuestro gráfico. Ahí está, la relación entre el gasto en publicidad en TV y ventas. Podríamos modificar el título de los ejes, entonces eso lo hacemos también dentro del comando labs. En este caso voy a poner que X sea igual a gasto en TV y en Y que aparezca ventas. Ahí vemos cómo se modifican justamente los títulos en los ejes. Vamos a agregar una nota al pie que quizá para muchos puede ser útil porque pues tienen alguna fuente particular de los datos y quieren especificarla en el gráfico. Entonces en caption voy a poner fuente, dos puntos, advertising dataset. Y bueno, de esta manera pues ya queda nuestro gráfico un poco más informativo respecto a lo que estamos haciendo. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado, que les sea útil y ya saben que en la descripción del video tienen el link para poder descargar este documento que desarrollé con las respuestas. Así que bueno, pues si les gusta este contenido, suscríbanse y pues nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.